si Picasso estuviera vivo, yo no les pondría, no me quisieras poner aquí, por ponerte un ejemplo, por cómo era, por cómo trataba a las mujeres. Pues yo a Picasso nunca les pondría en mi galería. No podría nunca exponerle, si estuviera vivo, nunca les pondría. Nunca podría apoyar a ese artista, nunca podría defender su obra. O sea, una persona que es capaz de hacer una serie de cosas tan horribles, yo jamás voy a querer defender su Ya. trabajo. Entonces, para mí es un todo. Pero si lo hago es porque ya ha muerto. Y porque sé que nada de esos beneficios van para él. Pero si está en mi mano y es que una persona ha hecho algo antes, a mí, esa persona tiene las puertas cerradas para mí. Claro. Y al final eso para mí está por encima del arte, está por encima de su propio trabajo. Por ejemplo, mensajes que me dicen, estimado señor, sigo mucho su galería. Sí. Y es como, no la sigues tanto Claro. si me pones estimado señor. No tengo padrinos a nivel político, por poner un ejemplo. Entonces yo no voy a tener más facilidades que va a tener otra. Pero hay otra galería que quizá tiene la facilidad de que directamente saca una subvención y ya sabes que tiene nombre y apellido y esas galerías van a gastos pagados. O sea, que van a dedo. Que otras que a lo mejor han tenido muchas más facilidades y que no hace falta ni siquiera que estén abiertas al público porque saben que luego van a tener esa ayuda económica sobre todo. O sea, que su fuente de negocio principal es chupar del bote, ¿no? Bienvenida, Sofía Martínez Fernández, directora de la Galería Leucade. Gracias. Es un placer tenerte aquí con nosotros y bueno, vamos a conversar un poco acerca de tu galería y acerca del mundo del arte. Bueno, para comenzar, vamos un poco con los comienzos. ¿Cómo fueron esos inicios que te llevaron a acercarte al mundo del arte? Es decir, antes de que emprendieras tu galería, en tu adolescencia, ¿cuándo empezaste a interesarte por el mundo del arte? Pues en realidad yo creo que desde súper pequeñita, quizá empecé antes a apasionarme por la música. Y que me acuerdo de ser una enana y me quedaba hasta súper tarde viendo la banda de música de mi pueblo ¿Sí? porque me encantaban los violines y, y era la única niña que estaba hasta las 4 de la mañana viendo una procesión, a pesar de que no soy religiosa, pero me quedaba viéndola hasta súper tarde solamente por ver los violines, que eran la última banda que salía. Y mi padre tenía que quedarse conmigo hasta las tantas para que yo pudiera ver eso. Y siempre se ha escuchado muchísima música en casa de mis padres y yo creo que era lo que más me llamaba la atención. Grababa cassette con canciones que iba escuchando en la radio. Tenía una colección tremenda en casa de mis padres de CDs de todas las épocas y siempre escuché muchísima música muy diferente y ya entonces me llamaba la atención. Y descubrí con 8 años, creo, el grupo de Cor, que además tocaban diferentes instrumentos, los hermanos intercambiaban los instrumentos, y eso me llamó muchísimo la atención, y de ahí también vino mi ganas de aprender a tocar diferentes instrumentos, y empecé a dar clases de violín, bueno, también de solfeo, evidentemente, y luego también por mi cuenta aprendí como autodidacta a tocar el piano y la guitarra, porque era, no sé, en realidad me encantaría aprender más instrumentos, pero me llamaba muchísimo la atención desde pequeñita. Y de hecho, una serie de dibujos animados, no sé si tú te acordarás, que se llama La banda de Mozart. No, no me acuerdo. Bueno, pues era cuando, no sé, a lo mejor tenía 8 años o así. Y era de música clásica. En realidad, los personajes eran como si fueran de niños: Mozart, Beethoven, Chopin y Verdi, creo que eran. Y ya desde entonces me encantaba esa serie y la música clásica me sigue encantando desde entonces. Y empezó ahí, sobre todo con la música. Luego empecé más con el tema del dibujo y la pintura, y luego me llamaba muchísimo la atención la escultura, una de las cosas que más me gustaban. Y empecé a hacer muy cositas en plan en el cole y luego sobre todo en la ESO. Fue en plástica cuando más me llamó la atención, sobre todo con una profesora que tuve, que se llamaba Mabel Martínez, que a través de ella como que vi las cosas muy diferentes. Y por entonces todos mis profesores querían que hiciera el bachillerato que estaba relacionado con sus asignaturas, porque la verdad es que me iba bastante bien en todas las asignaturas.
y yo estaba empeñada en querer hacer el bachillerato de arte. Y me decían que no, que eso no tenía salida, que por qué hacía eso, Sí. porque de hecho, por ejemplo, me llevaron estando en la ESO, me llevaron a la Universidad de Murcia a hacer unas pruebas un exámenes de matemáticas, porque tenía muchísimo nivel, y siempre he tenido como mucha facilidad con todas las asignaturas, entonces cada uno de los profesores querían que me fuera como a su terreno. Y esta profesora, Mabel, era la única que no me insistía, ¿no? Ella siempre me decía que hiciera realmente lo que quisiera. Y no sé, su clase yo creo que fueron el punto de inflexión de verlo de verdad como algo a lo que enfocarme de verdad, incluso a nivel casi profesional. Y, y sí que hice al final el bachillerato de artes, pero me apasionaba sobre todo más la parte teórica, el conocer a todos los artistas, las diferentes técnicas. Creo que es súper necesario para todos los artistas también conocer todo eso, que creo que es algo que falta, por ejemplo, en Bellas Artes, conocer muchísimo más la parte histórica y la parte teórica para poder comprender, ¿no? Todo lo que ha pasado antes y todo lo que se ha hecho ya antes para ver con qué innovar y qué hacer o no. Y al final no hice Bellas Artes porque pensé que historia del arte era lo que más me apasionaba. Y luego sí que también estudié restauración, después de hacer historia del arte, me hice restauración y luego he ido formándome entre varios máster, cursos de especialización y que sigo haciendo a día de hoy, porque no he dejado nunca de formarme porque al final mm, siempre pienso que me encantaría, a veces me encantaría ser inmortal para todas las cosas que me gustaría aprender. Y yo creo que fue desde muy pequeñita realmente interesarme por el mundo del arte en general, el mundo de la cultura, sobre todo también la música, que es algo que también me es súper importante y por eso también es algo con lo que también cuento en mi galería. Pues fíjate que eres muy conocida por el mundo del arte y no conocía esa faceta tuya también de interés por la música. Sí, sí, sí. De Qué guay. hecho, llegué a tener un grupo de música celta en mi Ah, no me digas. adolescencia, Ah, es algo que muy fíjate. poquita gente sabe, que se llamaba Cuarto Creciente, Ah, qué y guay. llegamos a dar conciertos y todo, ahí yo tocaba el violín. Y también he sido profe de violín, de piano y de guitarra. Ujú. Y, y llegué a tocar también con Maná, porque ¿Qué me dices? hicieron un concierto aquí en Murcia para abrir la gira en España Sí. y buscaban violinistas y violonchelistas y Ah, me apunté y me seleccionaron y claro, toqué delante de 20.000 personas y fue una pasada, eso fue en ostras. el 2011 y fue bestial. Era, me habría encantado, por ejemplo, tocar con otro grupo tipo, no sé, Arcade Fire, por ejemplo, que me encantan, pero fue una pasada tocar con un grupo así que había escuchado también en mi adolescencia. Una de mis hermanas que era muy fan pudo escucharlo en primera fila y tocar con ellos fue una experiencia brutal. Al Pues, final nunca sabía que iba a llegar haciendo algo así, impensable. Fíjate que el mundo del arte te va llevando por diferentes caminos, desde la música a más ahora el tema de la pintura y la escultura, Ujú. que es lo que estás haciendo un poco en tu galería. Sí. Y entonces, una vez que terminaste tus estudios de arte, ¿cómo fueron esos primeros trabajos? ¿Tuviste, es decir, antes de lanzarte al proyecto de emprendimiento de la galería, tuviste algún contacto con el mundo laboral relacionado con el arte? Ujú. Ya en la carrera empecé a visitar con una de mis compañeras, hacíamos como cada semana, hacíamos el circuito de exposiciones por salas de exposiciones de Murcia, museos, galerías, y ahí empecé un poco el contacto con galerías de arte y no me terminaba de convencer, porque de hecho llegaba a una galería y como que parecía que a los galeristas no les hacía gracia que dos estudiantes entraran a ver las exposiciones. Y entonces era un mundo que lo veía como bastante desconocido, sí. porque tristemente en la carrera eh, no te hablan prácticamente de cómo va a ser las salidas que tienes o cómo va a ser un poco la vida real, ¿no? Cuando sales de ahí. Sí, en Bellas Y Artes es partido. claro. Y entonces para mí era como un mundo un poco desconocido. Sí que me apasionaban también otras corrientes artísticas, por ejemplo, la escritura, siempre me ha gustado muchísimo, también escribía, también he ganado algunos concursos de poesía y de relato corto. Y era algo que también hacía y que al final eran, pues eso, todos los tipos de arte que intentaba un poco tocar.
y eso estaba ahí. Y al final hice unas prácticas de la universidad, una galería de arte. Ahí conocí lo bueno y lo malo, porque era un mundo que no me gustó, como estaba planteado, al menos en esa galería en concreto. Y entonces fue cuando decidí intentar cambiar el concepto que existía de galerías de arte en Murcia. A mí, por ejemplo, siempre me ha encantado la docencia, era lo que tenía muy en mente, pero también quería intentar cambiar eso. Y pensé, bueno, podré compaginar algún momento de mi vida también con la docencia, pero no sé, desde que conocí cómo funcionan las galerías de arte en Murcia, ya un poco más desde dentro, fue cuando me entró las ganas de querer hacer una galería que rompiera con todo. ¿Y qué fueron las...? Porque a veces como que el mundo de las galerías es un poco oculto, incluso hay galerías que al entrar da cierta sensación de frialdad. Bueno, yo he intentado entrar a algunas galerías en las que directamente no te abren la puerta si me llamas al timbre, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Son un poco esas cosas las que no te gustaron o qué fue lo que dijiste que no te gustó y que también pues te motivó a hacer una oferta diferente dentro de este campo? Por una parte, era ese trato que se tenía con los visitantes a la galería, que yo lo pude vivir cuando era estudiante y visitaba las exposiciones. Por otro lado, cuando ya hice las prácticas en una galería, el trato que se le daba a los artistas no me gustó, nada. Em, y luego que convirtieran el mundo del arte, que el mercado del arte, como que lo ocupara por completo, ¿no? O sea, que al final lo único que importara fuera esa parte de mercado. Sí. Que evidentemente también es importante y está ahí, pero no me gustaba que fuera lo único, porque yo realmente tengo una concepción muy diferente, igual que yo visitaba una galería y me encantaba que alguien pudiera venir a explicarme cosas. Eso no lo viví nunca en ninguna de las exposiciones que todos los jueves con una chica de mi clase, con Silvia, hacíamos la ruta de galerías, Sí. exposiciones, museos y era curioso porque además que repetíamos en sitios y no veía como esa cercanía, a pesar de ser como habituales de esas salas, como entrábamos ahí y no comprábamos, parecía que nos miraban mal. Y en ningún momento nos preguntaron nada, nos quisieron explicar absolutamente nada y me parecía como un poco frío y triste. Sí. Entonces, como espectadora, no me gustó ese trato. Y yo en la galería en la que estuve haciendo prácticas, que luego en esa misma galería me contrataron, Sí. y luego al final acabé siendo directora de esa galería. Al Fíjate. final me contrataron como directora al ver que yo lo llevaba absolutamente todo. Y claro, cambié muchísimo cómo se había llevado la galería hasta entonces. Entonces, desde ese momento, la gente llegaba, agradecía muchísimo que yo, como tenía tantísima formación, podía hablarles de muchísimas cosas que antes ese trato no lo habían tenido. Sí. Y luego también la relación con los artistas cambió muchísimo. Era más como de tú a tú y no era como muchos se sentían como aquí estoy yo, tú aquí eres nadie y si yo quiero puedes tener algo, si no, no. Y al final era un poco como esa relación como de poder que no me gustaba, entonces también cambié esa concepción y quise que fuera como todo mucho más cercano. De todas formas, la galería no era mía Sí. y a pesar de que tuve bastante libertad porque la directora, o sea, la dueña de la galería, al cambiar la dirección y el que tenía director lo quitó y me puse a mí como directora, tenía bastante libertad a través de la que era mi jefa, pero claro, al final no era mía, yo quería meter más cosas, ella no quiso porque yo quería meter todos los tipos de arte y al final acabé montando mi propia galería y sí que hice todo lo que quería hacer allí que aquí no pude, como introducir todos los tipos de arte. Desde el minuto cero, pues tuve de recitales, conciertos, espectáculos de danza, teatro, o sea, todo lo que para mí debería estar en una galería de arte, Sí. lo incluí. De hecho, cuando fui a darme de alta y todo, bueno, todo el proceso que también es un lío, Sí. eh, yo pregunté qué epígrafe tenía que poner para poder hacer todo eso, porque pensaba que no era posible una galería de arte, ya que nadie lo hacía. Y sí que está también dentro, realmente es una actividad cultural y está dentro Sí. también.
Pero claro, al ver que nadie lo hacía, pensaba que no era posible. Claro. Y a raíz de empezar a hacerlo yo, ha habido alguna que ha hecho algún evento más y Sí. tal, que antes no lo había hecho. Y luego también me ha encantado ver cómo a nivel nacional ha habido galerías que como que he servido un poco de Has creado un inspiración. precedente en la Sí, sí, forma sí, de de ver un convivir, poco. en la forma en la que el público puede convivir con una galería, ¿verdad? Claro. Y al final ese trato como más cercano, que la gente pueda venir a disfrutar de diferentes espectáculos, Sí, no queda como ese trato también frío de solamente un día puntual, con la inauguración y ya está, y luego a la gente le da como un poco de casi miedo volver a un espacio, entrar allí y no sentirse sí, juzgado, que la gente también tiene que perder el miedo que no claro, están obligados a comprar, o sea, tienen que tener también esa tranquilidad, que no claro, pasa nada, igual que vas a un museo, sí. pues igual una galería de arte. ¿Y cuándo decidiste emprender? Eras una chica muy joven, Mm, entiendo, ¿no? Cuando te lanzaste, porque muchas veces cuando una persona emprende proyectos personales le da ciertos miedos, miedo a exponerte, incluso una pérdida de seguridad, porque el hecho de trabajar para otros implica una seguridad y emprender por ti misma pues, conlleva un riesgo, ¿no? mm. ¿Cómo superaste esos miedos a la exposición, al riesgo, a que el negocio pudiera funcionar o no funcionar? Es decir, no todo el mundo se atreve, siendo Ya. joven, a dar ese paso. ¿Es complejo hacer esto? ¿O cómo venciste esas cosas que muchas veces nos frenan para iniciar proyectos? Sí, sí. A ver, yo cuando empecé a trabajar en otra galería tenía 23 años solamente. Había trabajado de muchas cosas antes y la mayoría tuve la suerte de que fui consiguiendo trabajos relacionados un poco con el mundo de la cultura y también sobre todo relacionados con la docencia. ¿Sí? Y cuando abrí mi propia galería tenía solamente 26 años, que de hecho fue curioso porque cuando creé la sociedad me dijeron que era la primera persona menor de 30 años que montaba una SLU, una sociedad limitada unipersonal, o sea, que era solamente, o sea, la única socia, administradora única de la empresa, única socia, y me dijeron que ni siquiera sabían si era posible. Y fue curioso como entre unos trabajadores a otros preguntándose de una mesa a otra cómo Sí, lo tenían que fíjate, hacer, tal. Me pareció curioso, perdón, y también triste, porque digo, es que tampoco se dan facilidades, se sabe tampoco a veces cómo hacerlo, hay claro, falta de información. Y, totalmente. y fue como meterme en un mundo, el hecho de tener mi propia empresa, era un mundo que yo desconocía completamente, pero sí que había gestionado otra galería mm, y al ser la directora gerente de otra empresa, Sí, sabía ya cómo funcionaba todo. Y a pesar de que por entonces no era mía, yo le dedicaba mi vida entera, a pesar de tener un sueldo ridículo, también se ha dicho. Y pensé, va, si para algo que no es mío le dedico tanto, porque a sí, mí me ha pasado en todos los trabajos que he tenido a lo largo de mi vida, eh, me implico como si fuera mi propia empresa. Entonces pensé, si soy capaz de hacer esto con un negocio que además me están pagando fatal y tal, sí, ¿por qué no lo voy a hacer con mi propio trabajo, no? Le voy a dedicar igualmente 1000 horas al día. Y pensé, bueno, si no va bien, pues no pasa nada. Cierro y a otra cosa, ¿no? Porque al final, no sé, yo soy de pensar así con todo. eh, no sé, al final, me acuerdo que tenía cuando cuando en el móvil podías poner, cuando era adolescente, tenía un teléfono que podías como tener un mensajito cuando encendías el teléfono, sí, podías poner una frase o algo así. sí, Y aunque esto es muy tópico, yo tenía puesto Carpe Diem. claro, Desde que era adolescente tenía puesto eso. Y siempre lo he pensado así, al final es como, ¿por qué no probar y si no, pues a otra cosa? Y lo pienso al final en todos los aspectos de mi vida. No hay que tener miedo, hay que intentarlo, porque al final, si nos esperamos a que llegue un momento de algo perfecto o a que todo se alinee para que esté todo genial, a lo mejor no llegamos nunca a tener lo que queremos. Entonces, digo, va, lo pruebo y si no, pues a otra cosa, no pasa nada. Y fue con 26 años y ya tengo 36, o sea, ya hace 10 años. No me fue tan mal lo de decidir emprender. Es decir, que ahí es una fecha Mm, importante, entonces entiendo, porque no todas las galerías, bueno, hay un gran componente de galerías que no duran tanto tiempo. ujú. Casi casi batiste el récord de ser la galerista más joven de España y vas a batir el récord casi de ser una de las galerías más longevas, ¿no? Sí. Pues
Oye, muchísimas enhorabuena, porque 10 años no se cumplen todos los días como galerista. Sí, sí, no, muchísimas gracias. La verdad es que... Espera, perdón un segundito. Sí. Vengo ahora mismo. Vale. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos, Sofía, cumpleaños feliz. ¡Bravo! Ay, qué guay, muchas gracias. Nada, Qué chulo. pues muchísimas enhorabuenas por los 10 años, porque la verdad es que es todo un acontecimiento. Muchas gracias. Y entonces, bueno, cuéntanos un poco sobre la galería. Estoy bastante interesado como artista y supongo que también para los artistas que estén escuchando este podcast. Cuando un artista quiere dirigirse a la galería, por lo que te he comentado antes, de que a veces da miedo, ¿no? Que incluso parece que es que les tienes que pedir por favor y dar las gracias para que te escuchen, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer qué recomiendas hacer a un artista que quiera dirigirse a una galería? ¿Cómo debe enfocarlo? Bueno, ¿algún consejo? Pues a ver, para empezar, que no tengan miedo de escribir o de pasarse por aquí, porque lo malo es que hay gente que a lo mejor nunca lo ha intentado y cree que es un mundo inaccesible ¿Sí? y directamente creen que queda como fuera de sus posibilidades o algo así, ni lo intentan. Luego hay otros casos en los que hay personas que se han ido a dirigir a una galería ¿Sí? y el trato que han tenido no ha sido muy bueno o no lo han tomado en serio o al no haber expuesto antes no le han hecho mucho caso y eso al final se ha tirado para atrás y luego no han querido volver a intentarlo en otra galería. Sí, Eh, yo creo que al final cada persona como que tiene su sitio y si en un sitio no te hacen caso ya te lo harán en otro y al final no sé, creo que las cosas pasan por algo. Pero tienen que perder ese miedo, y claro. incluso viniendo aquí directamente, o bueno, aquí o al de la galería, o mandando un mensaje. Sí que, por ejemplo, una de las cosas que voy a tener también dentro de poquito en la galería, van a ser diferentes cursos Mm, enfocados para artistas, para poder ver un poco cómo gestionar todo este tipo de cosas también, porque Ah, pues mira, eso es un tema muy interesante porque además para la gente que haya estudiado Bellas Artes en la carrera no te enseñan a gestionar tu carrera artística y cuando como artista te enfrentas a salir al mercado, claro, que es todo un proceso de autoaprendizaje en el que te vas dando muchos castañazos sí, sí. y a veces metes la pata y sí que es un tema en el que hay muchísimo desconocimiento. claro, es que, por ejemplo, también estuve dando clases en un máster. Y ahí los alumnos me lo decían, que era la primera vez que escuchaban algo relacionado con, la, con el mundo laboral, porque Claro, nunca habían tenido esa información. claro. Y entonces, mi idea es toda la información que, por ejemplo, podía impartir en el máster, tenerla aquí en la galería y en lugar de que la gente le cueste un precio de un máster, sea algo súper asequible por diferentes cursos, puedan tener toda esa información que yo creo que es súper necesaria y que sepan un poco también, incluso a nivel de cómo preparar un dossier, que parece como algo súper básico, pero no. Claro, O incluso cómo dirigirse a una galería. A mí me llegan, por ejemplo, mensajes que me dicen, estimado señor, sigo mucho su galería. sí, Y es como, no la sigues tanto si me claro. pones estimado señor. Es, Porque, sí, Van por lo mandando menos mensajes en serie y al claro, final y al final no. es un copy y pega que mandan a todo el Claro, mundo, tal. Entonces eso, que es como algo tan básico como, bueno, mira, quieres mandar a esta galería un mensaje, aunque quieras mandar a 50, al menos moléstate en mirar cómo se llama el director de cada galería o cómo claro, tal, no sé qué, dirígete a esa persona en concreto. Yo pienso que son cosas como muy básicas, pero la gente no lo tiene en cuenta. Entonces, claro, que una persona me escriba, estimado señor, sigo mucho su galería,
sé que no la sigue tanto o que ha hecho un copia y pega y que al final no va a ser lo mismo, ¿no? Que si una persona se molesta en decir, eh, buenas tardes, Sofía, me pasé un día por tu galería, tal, me gusta muchísimo el tipo de posiciones que tiene, he visto que el trato, por ejemplo, que tiene con los artistas es mucho más cercano, también me interesa tener ese tipo de relación, porque al final creo que también es muy necesario que se trabaje como equipo. Claro. Y es algo que también los artistas no suelen tener, porque al final tanto yo necesito a los artistas como ellos me necesitan a mí. Sí. Y yo creo que tiene que ser un tándem. Y la mayoría de galerías no lo ven de esa manera. Y también me parece triste que no se vea así, cuando yo creo que es súper básico y súper necesario que se enfoque de esa manera. Entonces también muchísima gente quiere exponer conmigo por eso, porque saben que su obra la voy a defender de verdad, que voy a estar pendiente, que voy a intentar ayudarles a crecer. También me ha pasado con artistas que no han expuesto nunca en su vida y aquí sí tienen también la opción de exponer. Hay otras galerías que si no has expuesto antes en otra galería no te hacen caso. Como cuando te piden, te pongo un ejemplo, no sé cuántos años de experiencia en un trabajo, si nadie te da esa oportunidad, nunca lo vas a tener, ¿no? Pues aquí igual sí que tienen también esa opción, aunque no hayan expuesto antes, poder empezar a hacerlo. Y una vez que el artista, ya a un artista da el pie a dirigirse a una galería, luego entiendo que os llegarán una cantidad de solicitudes brutal, ¿no? Y ahí tenéis que hacer un poco de filtro para seleccionar a los artistas que vosotros valoréis que tengan una calidad y que os interesen, que vayan en la línea de la galería. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que se valora? De todos los artistas que te llegan, ¿qué cosas se valoran como galerista que te puedan dar pie a ser seleccionado? Sí. Mira, por ejemplo, ahora tengo una convocatoria abierta y la gente me manda cosas y en cada convocatoria pues, me llegan cientos de mensajes, ¿no? Y a lo mejor puedo ver 700 o 800 artistas en cada convocatoria que saco. Y claro, yo ya tengo una forma de ver las obras como muy rápida, que por una parte me parece un poco triste porque no es como me encantaría disfrutarlas más, pero claro, tengo que ver muchísimos artistas. Y de esa manera llego a conocer artistas que a lo mejor de otra manera nunca los habría descubierto, pero gracias a que una convocatoria consigo llegar a ellos. Y yo tengo en cuenta, bueno, en primer lugar, la calidad de la obra y puede haber alguien que quizá la calidad, en lugar de ser un 100% sea un 80 o un 90, pero que yo vea que esa persona puede llegar a más o que es como, al final, como en todos los ámbitos. Por ejemplo, el programa de televisión, actualmente está Operación Triunfo, ¿no? Un cantante a lo mejor no es muy bueno, Pero pero se ve ese ves, claro, potencial, ves ¿no? ese potencial y dices, vale, esta persona sé que si es capaz de hacer esto, podrá llegar a más. Pues, al final también pasa lo mismo con los artistas. Claro, Y ya desarrollas como esa visión claro. y sabes viendo una serie de cosas que dices, vale, esta persona, quizá esto no está al 100%, pero sé que por donde va y tal podría llegar a más, ¿no? Ves ese talento innato y ves en la propia obra en qué estado de evolución está su madurez artística, ¿no? Sí, Y sí, eso sí. con la experiencia se percibe, Claro. ¿verdad? Y de hecho, yo, por ejemplo, cuando saco una convocatoria no pido currículum ni nada. O sea, yo no me fijo en el currículum de la persona, yo me fijo en el tipo de trabajo que hace. No me importa que sea un artista súper consagradísimo o un artista que no ha expuesto jamás en su vida. Yo no les pido el currículum en una convocatoria, yo me fijo directamente en la obra. No solamente, o sea, yo creo que lo que tiene que hablar es su trabajo. No me importa si ha hecho 20 exposiciones antes, si no ha hecho ninguna. Yo me voy a fijar en la calidad de su obra. Fíjate que yo pensaba que en la mayoría de... Yo pensaba que el currículum era absolutamente lo más importante, porque veo algunos artistas que tienen un currículum muy importante, pero luego su obra no es de una calidad excesiva. Y el hecho de tener ese currículum les hace continuar exponiendo y digo, pero hay ciertas cosas que no me cuadraban, ¿no? Que no terminaba de entender. A ver, el currículum evidentemente te sirve para una serie de cosas. Quizás las galerías que sí que evidentemente lo valoren, o por ejemplo a la hora de acceder a una feria de arte con una galería, también es mucho más fácil si tienes un currículum detrás. Yo, por ejemplo, cuando he participado en ferias, los proyectos que he presentado, porque tienes que presentar un proyecto con artistas en Sí, concreto, eh, siempre he metido artistas que a lo mejor no habían expuesto claro, pero apenas,
pero ya apostado por ello, han tenido el respaldo de la galería, entonces ya lo ven de una manera distinta. Claro. Pero evidentemente si tienes un currículum brutal detrás, vale. Pero también hay artistas, por ejemplo, que creen que por tener 40 exposiciones en su currículum van a tener más oportunidades que otros. No tiene por qué, porque a lo mejor las 40 exposiciones, 30 son en salas que a lo mejor, es que no sé cómo decirlo de manera, a ver, sería como que hay como diferentes categorías. ¿Sí? Que no le quito valor a otro tipo de exposiciones, pero por ejemplo, exposición en un bar, por ponerte un ejemplo, Sí. es un tipo de exposición totalmente válida y me encanta, y me ha encantado ver exposiciones en bares. De hecho, una artista que está exponiendo ahora en esta exposición, yo la descubrí en un bar, expuesta en un bar. Y luego ese artista ha participado en ferias de arte, tal, quiero decir que al final no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí que lo que me da pena es que, por ejemplo, una persona que expone en un bar, su obra se ve de paso. O sea, una persona va a tomarse algo y de paso tiene la obra ahí. Entonces ¿Puede no se ser le que da como... que te cierre puertas el hecho de exponer en un bar si luego quieres entrar en el mundo del arte más institucionalizado, las galerías? ¿Puedes jugar en tu contra incluso? A ver, ¿No? sí que por una parte puede estar bien para iniciarte un poco, ¿no? En tener exposiciones, pero sí que muchas galerías lo van a ver como otra liga. Sí. Y entonces, yo, por ejemplo, a nivel personal, sí que si hay una persona exponiendo en un bar, yo me voy a fijar muchísimo en su obra. De hecho, por ejemplo, esta artista concreto a la que me refiero ahora, fui con una amiga y mi amiga me dijo, no me estás haciendo cosas, estás haciendo más cosas en la exposición que a mí. Porque yo sí que estaba muy pendiente de la exposición, pero no es lo habitual. O sea, la gente va, por ejemplo, me pasaba que me contaba gente que había un bar aquí en Murcia que hacían exposiciones y la gente me decía, es que he ido a ver la exposición y me decían que tenía que tomarme algo, tal, no sé qué, Sí. y como que ya era un poco que no podían tener la tranquilidad de ver la exposición y ya está, ¿no? Entonces, no es lo más importante. En una galería de arte, las obras son lo importante, la gente va a ver las obras, no va a tomarse una cerveza y de Sí. paso ver las obras. Entonces, Claro. claro, es una manera muy diferente de mostrar tu trabajo, Sí. que como para empezar puede estar bien, pero si, por ejemplo, luego consigues entrar en el circuito de galerías de arte, quizá lo que yo no vería que tendría mucho sentido sería luego volver a exponer en Ya. bares después de estar dentro. Vale. Entonces, si por ejemplo tú ves un currículum de una persona que ha expuesto en 50 bares, pues a lo mejor una galería quizá no le hace caso a esa persona. A mí personalmente me da igual porque yo me fijo en la calidad de la obra, pero sí que para algunas galerías sí Sí. que puede ser un impedimento. Y, por ejemplo, hoy en día que con las redes sociales parece que somos esclavos y tenemos que estar con nuestro arte machacando absolutamente en las redes sociales. Sí. Y parece que cuando te presentas a un sitio, miran más tus seguidores que tu propia obra, ¿no? Es un poco hasta qué punto entiendo que es positivo, pero al final lo que tiene que hablar por ti es la obra, ¿no? A ver, De estos artistas influencers que hay ahora. es que hay muchísima gente que depende de cómo quieras enfocar tu trabajo. Si tú quieres enfocar tu trabajo para tener una burrada de seguidores y solamente dedicarte a, por ejemplo, yo sigo ilustradores que me encantan, de hecho le he comprado obras, que a lo mejor venden impresiones por 15, 20 euros y cosas así, y no salen de ahí. Sí. Y los originales directamente ni se plantean venderlos o no hacen exposiciones, y como que se acomodan a eso, a tener muchísimos seguidores, a vender eso, que a mí me parece maravilloso, pero el hecho de que no se planteen la posibilidad de ir más allá, de que su trabajo sea expuesto en una galería o una sala expositiva, no sé, que también me da penita que no piensen que hay un mundo más allá, ¿no? Y que se queden en eso. Las redes sociales me parece un mundo mm, bastante que te puede... Hay gente a la que le influye tanto que incluso cambia su forma de hacer las cosas, ¿no? Porque al final solamente dice, ah, vale, es que esto ha tenido más me gusta esta obra que esta. Pues entonces voy a irme por este estilo. Pero a largo plazo no tiene sentido hacer eso, Claro, ¿no? no tiene, Sales perdiendo a largo yo plazo. creo que no tiene ningún sentido. Es como cuando hay artistas que me preguntan, ¿qué crees que tengo que pintar para tener más gente? Digo, a ver, es una pregunta horrible. O sea, tú tienes que realmente pintar lo que a ti te encanta
y va a haber público seguro para esa obra. Yo, por ejemplo, soy fan de artistas que son quizá como más oscuros o incluso casi rozando lo macabro. ¿Sí? Y hay gente que dice, ay, eso no lo va a comprar nadie. Al final, no sé, yo, por ejemplo, tengo en mi casa obras que quizá a otra persona le daría miedo. Yo también. Sí. Pero al final hay público absolutamente para todo. Entonces yo creo que nunca debes cambiar tu forma de hacer las cosas por pensar en qué gusta más a la gente o qué va a gustar más en un sitio concreto. Tú tienes que hacer lo que realmente quieres hacer y el sitio para eso ya lo encontrarás después. Si ves que hay menos posibilidades, bueno, pues más exclusiva es tu obra. Pero creo que no hay que dejarse influir ni por el número de seguidores en redes sociales, por llegar a más sitios en ese sentido. Y al final puede que en unos años ya la gente ni haga caso a redes sociales. Yo lo veo como todo, no sé, estaba por ejemplo el boom de Facebook y ahora Facebook prácticamente está muerto, ¿no? Al final es eso. Han aparecido diferentes redes sociales que han quedado en moda, que han durado un año y luego han desaparecido. Ahora Instagram parece que está aguantando un poco más, pero luego, por ejemplo, ahora también con el tema de la inteligencia artificial, es otro mundo que hasta qué punto también va a cambiar el concepto del mundo del arte. Precisamente te quería preguntar por eso, porque, bueno, digamos que veo mucho que los nuevos artistas están creando otro tipo de arte que ya está completamente alejado del formato de un cuadro y ya no digamos del formato de un cuadro pintado a mano, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto artistas que no pintan cuadros, sino que hacen otro tipo de cosas como videoarte, performance y todo eso, tienen un hueco en el mundo del arte esta gente? Es decir, o los cuadros se han quedado anticuados o estos artistas se pasan de hacer cosas hasta llevarlo a un punto que no ofrecen nada tangible, ¿no? Yo quiero pensar que es una herramienta más. Igual que, por ejemplo, hay artistas que utilizan el proyector y, no sé, totalmente válido al final todos los recursos que quieras utilizar. Luego estará el público un poco para juzgar si le gusta o no. Hay mucha gente que dice, es que yo no entiendo de arte, entonces que como tampoco entiendes a lo mejor de música y escuchas una canción y sabes si te gusta o no esa canción escuchándola y no tienes por qué saber sobre música, pues con el arte igual. Tan simple como que te guste o no te guste. El, el trayecto para llegar hasta acabar la obra, al final es casi que un todo vale, entre comillas, porque yo quiero pensar que es un recurso más, que es una herramienta como pudiera ser otra. Lo triste sería que quedara solamente en eso, que al final se sustituyera por completo. Yo creo que es mucho más útil utilizar la inteligencia artificial como un complemento que te puede servir o para una serie de ideas o para algo que no puedas lograr de otra manera, pero que no sea solamente a través de la inteligencia artificial como se haga una obra por completo. Porque al final si no pierde esa parte más artesanal, por decirlo de alguna manera, y más personal de cada artista. No sé, no sabemos tampoco, como te decía antes, con lo del tema también de redes sociales, cuándo llegará el momento en el que saldrá otra cosa nueva, que directamente la gente vea que no tiene que hacer absolutamente ningún esfuerzo y cambie totalmente el mundo del arte. Me da pena, ¿no? Que al final, igual que cierran galerías porque tampoco lo ven tangible, yo, por ejemplo, también hago exposiciones con realidad virtual, pero son las exposiciones que tengo en la galería y se ve la sala y es como si entras dentro de la galería, es como cuando te mueves por Google Maps. Pero, por ejemplo, también hay otro tipo de ver exposiciones virtuales que a mí personalmente no me gustan, pero bueno, a nivel personal, que es una sala ficticia y la gente coloca ahí sus obras. Eso que sí que lo veo quizá más triste en ese sentido, porque no tienes como esa cercanía de que es un lugar real, de que las obras se están poniendo de verdad en ese espacio. Y, y entonces hay gente que sí que los ve como el futuro, o hay galerías que solamente funcionan de esa manera, no tienen espacio físico, tienen un programa en el que se ve una sala ficticia y ponen obras ahí. A mí personalmente no me gusta, por eso quise ir más allá y lo hago de otra manera. De hecho, fui las primeras personas que lo hizo durante el COVID, empecé a hacerlo así, no lo hacían ni los museos, empezaron a hacerlo más tarde, de hecho empezaron a utilizar museos como el Louvre, empezó a utilizarlo mucho más tarde, el mismo sistema que utilizo yo exactamente.
Y digo, bueno, mira, si luego un museo así está haciendo lo mismo Ya, que yo, porque realmente tuve sí, una buena idea, ¿no? Hacerlo con este método. Pero claro, yo creo que es necesario ver la obra en directo. ya, Por ejemplo, a mí me encanta poder llegar a muchísima más gente, llegar a nivel internacional y mostrar la obra de esa manera, pero poder verla en vivo no es comparable a nada. Tú ves te puede encantar una obra y cuando vas, por ejemplo, a un museo y ves una obra que te ha encantado siempre y de repente la ves en persona, sí, eso es claro, inexplicable. absolutamente. Entonces, eso, no sé, yo no cambio eso por nada. Sí, Entonces, quiero pensar que todo va a seguir de esa manera un poco más clásica, por llamarlo de alguna manera, y que la gente podrá seguir viendo las obras de forma física, porque eso me parecería muy triste. Y entonces, con el tema de las redes sociales y todo esto que estamos hablando de las nuevas tecnologías, habrá muchos artistas que digan, bueno, yo me autogestiono mi carrera, me monto en mis redes sociales mi historia y no tengo Ujú, por qué, o sea, no tengo por qué entrar en galerías. ujú, Entonces, bueno, algunos de estos artistas te puede ser que se pregunten, ¿qué me ofrece a mí interesante? Es decir, yo hago el gran esfuerzo de romper esas barreras para dirigirme a una galería y si tengo la suerte de que mi obra tiene una calidad y estoy seleccionado, pero en el fondo, ¿por qué me interesa a mí, que puedo intentar gestionarme mi carrera aparte en redes sociales, el hecho de entrar en una galería? ¿Qué me ofrece una galería a mí como artista? ujú. A ver, yo creo que al final también, igual que decía que es una herramienta más, por ejemplo, de inteligencia artificial, creo que también es una herramienta más las redes sociales. Es como una publicidad sí, y creo que debe ser esa parte, no debe verse como el fin de tu trabajo. sí, El hecho de que la gente pueda disfrutar de tu obra en directo, lo que te decía antes, es incomparable a cualquier otra cosa. Eh, vas a llegar a un público bastante amplio por internet, pero luego esa cercanía que vas a conseguir, por ejemplo, que llegue, pase una persona por la puerta de la galería y vea tu trabajo de repente de fondo, le llame la atención y entre, a lo mejor nunca habían llegado a tus redes sociales, pero que lo claro, vean de esa manera, yo como lo veo muchísimo más especial, quizá soy más mm, romántica, por decirlo de alguna manera, en ese sentido, eh, e idealizo más esa parte sentimental, ¿no? De lo que tiene detrás la obra, porque para mí, mm, si no te mueve cosas, a mí no, una obra que no sé, yo creo que una obra al final es la que es capaz de crear un sentimiento a la persona que la ve y va a ser muy distinto ver una obra literalmente en 2 segundos, porque claro, hoy en día totalmente. vamos pasando a una velocidad que te puedes parar una imagen, pero más de 10 segundos o 20 no te paras. Y eso es muy triste Sí, también verlo. No es lo mismo que entrar a una sala, verlo a tamaño real, estar ahí todo el tiempo que quieras, deleitándote con eso, viendo todos los detalles. Al final, una pantalla, porque ni siquiera en el ordenador, que tienes un tamaño más grande, la mayoría se ven en el móvil. Y el tamaño es ridículo. sí, Entonces, ver una imagen ahí, a mí personalmente me parece triste que solamente quieran quedarse con eso. Claro. Entonces creo que una galería va a ofrecer muchísimo más, poder entrar en ese mundo de esas personas que realmente sabes que quien está visitando una galería de arte porque de verdad le interesa la cultura. Es decir, Y que los llegar, coleccionistas suelen tener la costumbre de visitar las galerías de arte, ¿no? claro, sí, sí, sí. Y a ver, aparte un coleccionista, si nos metemos ya en la parte del mundo de coleccionistas, que tú tengas un Instagram, por ejemplo, que está genial, tal, sí, lo que te comentaba antes, que viene perfecto, es una herramienta más, pero un coleccionista ve que ese artista, por ejemplo, no tiene ninguna galería que lo esté apoyando, sí, no lo van a tomar tan en serio. claro, Porque al final esa parte profesional de haber pasado como ese filtro de una persona que realmente entiende, que haya decidido, vale, sí, tú tienes el nivel para estar aquí. Si no han pasado eso, un coleccionista quizá no se arriesga claro. en invertir, por ejemplo, en esa persona. Hay de todo, ¿no? Pero tener ese respaldo detrás de una galería de arte hace muchísimo a la hora de poder vender tu trabajo. Y creo que es totalmente necesario para un artista tener ese respaldo y Sí, formar ese equipo con un galerista o una galerista que te ayude a crecer y te claro, ayude a llegar a muchísimos más sitios y no solamente tu obra se quede en una imagen, o sea, al final le estás dedicando muchísimo tiempo de tu vida sí, para que la gente vea tu obra durante 5 segundos en un tamaño así sí. y solamente se quede con eso. Efectivamente.
Y bueno, por esto que me estás contando un poco de entrar de que un artista puede entrar en el circuito oficial de arte, exponer en una galería, em, también existe el mundo de las ferias de arte, ¿no? Que es Ujú, igual de opaco quizás mm, o de complejo como el propio funcionamiento de las galerías. Entonces, bueno, ¿es posible que un artista, que puede hacer un artista para llegar a exponer en las grandes ferias de arte, por ejemplo, en la Semana del Arte en Madrid? ujú. ¿Cómo funciona? ¿Cómo puede entrar un artista a participar en esas ferias donde el nivel de exposición, puesto que es una semana muy mediática, el nivel de exposición aumenta exponencialmente? Ujú. Mm, Pues ¿Tú en ese sentido, cómo conoces el mundo de las ferias de arte? ¿Has tenido algún tipo de participación en ellas? ¿Cómo ujú. funciona esto? A ver, evidentemente para poder acceder a las ferias tienes que tener el respaldo de una galería y una galería que tenga un nivel suficiente para que sea seleccionada en una feria, Mm. porque ese es otro tema. Hay ciertas galerías, o quizá para mi gusto, pseudo galerías, que acogen a cualquier artista, sin importar lo que haga, simplemente para, por ejemplo, hay una cuota expositiva en la mayoría de galerías de arte, pero hay galerías en las que solamente se dedican a quien paga expone, sin ningún filtro. Es decir, quien paga Entonces, más dinero. no paga más, quiero decir, sacan una convocatoria ¿Sí? y entonces tienes que pagar X dinero por participar en la exposición y da igual lo que hagas. Participas sí o sí, solamente pagas y participas. Lo normal, una galería no sé si la palabra respetada, no sé, es que haya una selección, haya un filtro de calidad artística para que la persona exponga. Es que Tengas además, que pagar o no, pero evidentemente tiene que haber esa selección. Y otras galerías no hacen esa selección, simplemente quien paga expone. Entonces, de esa manera hacen que haya muchas obras sin nivel y luego, por ejemplo, esas galerías no son seleccionadas en ferias de arte porque no son galerías serias, no se toman en serio. Al final, para participar en una feria de arte, la galería también tiene que tener un currículum muy consolidado y que haya seguido una línea expositiva a nivel sobre todo de calidad para poder acceder al circuito de las ferias de arte. Entonces, si hace este tipo de, no sé, de prácticas en las que da igual quién exponga simplemente para intentar sacar dinero, esas galerías nunca se van a tener en cuenta ni se van a tomar en serio. Y no todas las galerías son así. Y ese tipo de galerías al final mueren, porque claro, hay galerías que, de hecho, conozco varias galerías, las he conocido porque a varios artistas de aquí de la galería les han escrito directamente para que participaran. Lo único que les interesa es sacar el dinero y cuando ven que ya nadie ven el tiempo que están haciendo, sí, pues ya la gente no se presenta, entonces directamente cierran o le cambian el nombre o lo que sea, crean otra. Todo ese tipo de galerías, también lo malo es que crean una percepción de las galerías de arte para los artistas muy fea claro. y al final se generaliza, eh, pero no tiene nada que ver. Al final hay que ver bien dónde se expone. Yo siempre le digo a los artistas que si alguien le escribe, que investiguen muchísimo primero sobre esa galería, que si ven quién ha expuesto antes, le pregunten a esa persona qué tal ha sido la experiencia de exponer allí. Tienen que tener muchísima información. Al final, estás apostando por algo y tú tienes, es como por ejemplo, por ponerte un ejemplo, no sé, conoces a una persona Claro, es y una decides, relación al claro, y final. decides tener una relación con esa persona, ¿no? Bien de amistad o de pareja. Tú necesitas saber información sobre esa persona Sí, para saber con quién estás compartiendo tu vida, compartiendo tu intimidad. Entonces, en este sentido es igual. Al final, tú necesitas saber esa información y tener esa claro. confianza para poder decidir si quieres formar parte de eso o no. Entonces creo que es necesario tener toda esa información previa. Pues hablando un poco de esta relación que me comentas, ¿no? Ujú, Que al final son las propias relaciones humanas en las que tienes que saber con qué persona estás conociendo o conviviendo. ¿Cómo es la experiencia tú has ido a ferias, ¿no? ¿Cómo es la ujú. experiencia de llevar esos artistas a la feria? Entiendo Sí. que se establece una amistad entre la galería y el galerista, o es más bien una relación estrictamente profesional. Ujú. A ver, en mi caso sí que acabó, al final lo que comentaba, como yo lo veo como equipo, pues yo también necesito tener esa confianza en el artista y de hecho, si esa persona
tiene cosas que no me gustan a nivel personal, Sí. a mí me influye. Por ejemplo, Claro. yo he sabido de un artista en la galería y luego supe que había maltratado a una pareja. Entonces esa persona no la he vuelto a tener, ni la voy a tener, ya sabiendo esa información. Entonces, claro, a mí eso me puede. Y Claro. yo, al ser mi galería, puedo decidir quién está y quién no. Y para mí es un todo, tanto la obra junto al artista. Si un artista tiene unas ideas, por ejemplo, en el que van en contra de los derechos humanos, por ponerte un ejemplo así como muy general, evidentemente a mí me va a costar muchísimo defender la obra de esa persona. Entonces, yo no voy a querer tener a esa persona en mi galería porque creo que es muy importante el discurso que hay detrás también de cada artista. Y si yo no comparto algo que veo como algo muy negativo que esa persona está queriendo mostrar al público, yo no voy a formar parte de eso. Entonces ahí me influye. Y cuando he participado en ferias, hay que presentar un proyecto, eliges primero los artistas que vas a llevar. Y yo he participado en Art Madrid, he estado varios años. También he estado en la feria Barco, que es una feria de Bogotá. Ese año luego llegó el COVID y se hizo online, pero fue justo en el 2020. Y esa feria era la única galería de España que había sido seleccionada. Qué guay. Y luego también he participado en Just DLX en Lisboa, que también pasó luego el COVID, pero se esperaron y la hicieron después y participé el año pasado. Y al final el mundo de las ferias de arte es también un mundo, pues como pasa como en algunas galerías, que es también un mundo oscuro en el que muchas de ellas también solamente quieren sacar el máximo dinero posible y ya está. Y no les importan las obras. Entonces, también creé yo mi propia feria de arte también para romper con eso. Igual que quise romper con mi propia galería, haciendo las cosas muy diferentes, pues también con mi propia feria de arte también rompo con todo eso. Los artistas que han participado han visto cómo funciona de verdad. Y luego también existen ferias de arte que están enfocadas solamente para artistas y también van en ese sentido de, venga, va, pues quien paga participa en la feria y ya está, y no hay filtro. Entonces esas ferias también mueren, porque tú vas a esa feria y ves las obras colgadas de cualquier manera. Por ejemplo, en una columna de 40 centímetros a lo mejor hay una obra de 1 metro ahí Digamos que colgada. no cuidan, ¿no? Claro, no No se cuidan. cuida nada y yo siempre soy de cuidar todo. Por ejemplo, un mundo que me fascina es el mundo de los montajes y es una cosa que cuido muchísimo en la galería y en la feria que hago igual. ¿Y cómo se llama Entonces, la feria? Hijol Arte. Y entonces en esta feria que se hace en un hotel, se va haciendo en diferentes hoteles. La idea es, como no existía ninguna feria en Murcia, fue la primera feria de arte que se hacía en la región de Murcia. Rompiendo, Sí, ¿no? como si Rompiendo también un barreras. poco, sí. Entonces la idea es hacerla en Murcia, pero también teniendo diferentes años fuera de Murcia, que también lo he hecho, por ejemplo, en Málaga. Ahora estaba gestionándome con otra ciudad, estoy con los trámites de eso. Y la idea es también sacarla fuera de España. Qué guay. Entonces, este tipo de feria también rompe con esa imagen del tipo de ferias, como por ejemplo las que hay para artistas, que son quien paga expone. En este caso tampoco es así, es como mi galería, hay una selección para que haya un nivel. Entonces hay de artistas muy consagrados, de artistas que no he expuesto nunca, pero que tienen ese nivel para estar ahí. Y en este caso también es muy diferente porque los artistas, como tienen que gestionar su propia obra, también descubren el trabajo que hay detrás y en ese caso, por ejemplo, ellos se quedan el 100% de las ventas porque son ellos los que están gestionando su propio espacio expositivo. Y durante la feria el artista está allí también enseñando y explicando su obra, porque la feria ya va a un público que es más coleccionista, ¿no? Más que un público general. ¿El artista está allí también? Sí, sí, hay un público general apasionado por el mundo del arte y luego también van muchísimos coleccionistas y es el propio artista el que se aloja en esa habitación de hotel donde expone sus obras. Entonces, durante todo ese fin de semana, conoces al artista de una manera súper íntima, porque a mí también lo que me interesaba era esa parte de que el público pueda conocer la obra mucho más allá. Igual que yo en la galería puedo hablar con la gente y contarle cosas, el hecho de que puedan directamente tener ese contacto con el artista y llegar a preguntarle cosas que a lo mejor te van surgiendo a la vez que vas viendo sus obras, en un sitio tan íntimo como es la propia habitación donde se está alojando, donde está durmiendo el artista, está a lo mejor sentado en la cama en la que ha dormido ese artista la noche anterior, me parece como algo tan bonito y tan íntimo de que puedas tener esa relación tan cercana con un artista que mucha Claro, gente es una lo experiencia ve, diferente, claro, es ¿no? muy diferente.
incluso entre los propios artistas, esa relación que puedan tener entre ellos directamente conviviendo esos días en el mismo hotel. Al final desayunan todos juntos, se ven durante todo ese tiempo, incluso han llegado a salir ahí ¿Hay salseo? diferentes, más me refería a nivel profesional, Vale, de vale. diferentes proyectos que puedan salir, y a nivel salseo eso queda, eso, lo que queda en la feria pasa en la feria. Vale. No, pero fuera de bromas, sí que es verdad que han salido diferentes proyectos profesionales por artistas que se han conocido en la feria, a lo mejor tenían la habitación una al lado de la otra, y al final hablando y tal, y se han creado cosas, incluso artistas que luego estaban a lo mejor solos en una edición y en la siguiente edición han compartido espacio, y la verdad es que ese tipo de sinergias a mí me encanta. Y luego, igual que hago en la galería, de tener todos los eventos culturales, sí que también lo hago en la feria, que es otra cosa que tampoco se ve normalmente en las ferias, de poder ver un concierto, de poder ver teatro, de poder ver danza, una presentación de un libro, sumarle toda esa parte cultural y llevarlo un poco de manera también a la calle, que al final sea como la ciudad la que se impregna de todo Sí. eso, hasta que te llevan un poco directamente a verla, ¿no? La feria, y acercarla a un público que a lo mejor nunca antes había ido a una feria de arte, o incluso también a nivel de cercanía, que aquí en Murcia no había, el hecho de poder tenerla aquí, ha habido gente que no ha ido nunca a ninguna feria de arte y le ha encantado también la experiencia. Y además es muy diferente, porque yo no solamente he participado en galerías como galerista, sino que también he visitado muchas ferias, porque a mí me encanta ver ferias, y también, por ejemplo, este tipo de ferias tipo hotel, que ya existían, es una cosa que me he inventado yo, pero antes solamente existían para galerías. Yo sí que innové en el sentido de que fueran solamente para Sí, artistas. Y yo entraba a un stand, la gente que no sabía que yo era galerista, sí. entraba a un stand y también me ha pasado a veces incluso también por gente viendo que a lo mejor puedo, piensan en alguien joven, tal, bueno, depende de la idea, puede aparentar más o menos edad. Y o no me han hecho caso, ¿Sí? y no me han explicado nada, o directamente han ido como a perseguirme para que comprara algo. Sí, Que eso creo que es algo que agobia muchísimo. claro. Yo aquí no lo hago, A mí no me también gusta a mí tampoco. eso, cuando entro a un sitio y quieren Mm, descaradamente venderme, ¿no? sí, sí, sí. Yo es algo que aquí no hago nunca. Y en las ferias también, reuniones artistas que tampoco agobian a la gente. Vale, Lo bueno es eso, ¿no? Que te puedan preguntar qué tal, y al final, si a una persona le interesa, te lo va a hacer saber. De hecho, yo siempre soy partidaria de tener visibles los precios para que la gente tenga toda la información y ya deciden, porque no tengan ese miedo de preguntar si les interesa algo y tengan que preguntarte el precio, porque ya quizá pueden verse comprometidos, o sea que a lo mejor piensan que les vas a querer comprar. Si tienen toda la información a la vista, ya ahí ya, vale, me gusta esto, sé que vale esto, le puedo hacer preguntas sobre esa obra, pero yo ya sé lo que vale. No hace falta que le pregunte directamente a esa persona lo que vale, porque si no ya va a crear como esa conversación de que pueda parecer que te has interesado, que sí, no, y a la gente eso le puede claro. incomodar. Y luego el hecho también de poder tener la opción de comprarlo online, de poder verla también luego en la feria con realidad virtual también llega a muchísimo público. El año que llegó el COVID, ese año también hice la feria, pero la hice online. De hecho, lo hice con un sistema que no se había hecho nunca, y la hice en el mismo hotel en el que la había hecho antes, pero insertando las obras de manera digital. Eso fue una locura, porque en cada habitación les dije a los artistas que podían poner 40 obras, e imagínate poner una a una las obras de manera que depende de cómo la mires, depende del momento en el que te giras, la perspectiva es diferente, de cómo se ve la obra, Claro, y hacer eso en cada habitación de una planta entera de hotel sí, con 40 obras en cada fue una locura, pero el resultado fue bestial, y de hecho a nivel nacional el Ministerio de Cultura me premió ese año por el proyecto tan innovador, y al final destacó eso a nivel nacional, porque es la claro, primera feria que se hacía en el mundo de esa manera. Que también Aumentas rompí muchísimo el con eso. público al que puedes acceder, porque toda la gente que no pueda viajar por las circunstancias que sea, Ujú. tienen la oportunidad Claro, de ver la feria, ¿no? De formar parte de ello también. sí, sí, sí. Y entiendo que en las ferias, o bueno, en la propia ciudad de Murcia, hay varias galerías. Ujú. En las ciudades importantes suelen haber varias galerías. Quería preguntarte un poco cómo es la relación que tienen unas galerías con otras, porque son competidoras en el sentido de que compiten por el mercado de los coleccionistas, pero bueno, también tienen en común que entiendo que deben ser apasionadas del arte, aunque algunas no tanto, como tú me cuentas. Mm. En fin, ¿cómo se relacionan unas galerías con otras? ¿Compiten? ¿Se ayudan? Eh,
el resumen es que no se relacionan, así como resumen rápido. Hay muchísimas ciudades en las que hacen como un circuito, por ejemplo, en septiembre, que para mí es como el inicio de temporada, después de vacaciones y tal, porque al final en agosto las galerías suelen cerrar. Hacen como un circuito en el que la gente visita todas las galerías y está ese acercamiento y esa unión para que la gente pueda conocerlas todas, y si le faltaba una, pues al estar en ese circuito pueden conocerla. Aquí en Murcia lo triste es que no está para nada esa unión, pero claro, es que también hay muchísima distinción a nivel político. Entonces, claro, no se le da el mismo valor a cada galería. Yo, por ejemplo, no tengo padrinos a nivel político, por ponerte un ejemplo, entonces yo no voy a tener las mismas facilidades que va a tener otra que si los tiene. Yo, por ejemplo, quiero participar en una feria, pues evidentemente, como todas las galerías, tengo que pagar el stand, tengo que pagar todos los gastos, que son además gastos muy elevados. Pero hay otras galerías que quizá tienen la facilidad de que directamente sacan una subvención y ya sabes que tiene nombre y apellidos, y esas galerías van a gastos pagados. O sea, que van a dedo. Sí. Entonces, hablo en general a nivel nacional, que hay muchas formas de cómo se eligen a nivel no solamente el mundo de la cultura, también, por ejemplo, cuando hay un proyecto a quien, no sé, a qué promotor elegir para hacer este edificio, al final muchas cosas funcionan así. Claro. Y funcionan a dedo muchas cosas, ¿no? Pues en el mundo de la cultura muchísimo. Entonces, claro, lo triste es eso, que yo, por ejemplo, en 10 años que tengo en la galería, ni un solo año he tenido esa ayuda de decir, venga, vas a tener subvención para esta feria. Pero es que hay y no otra... porque no me presente, y no porque no lo intente, pero al final tristemente pasan muchas cosas así. Hay formas y formas de poder hacer las cosas. Yo quizá voy por el camino difícil, pero para mi gusto, el más satisfactorio de todos, que es lo que tengo y lo que he conseguido, me lo he ganado yo. O sea, no ha sido porque a dedo me han dicho, venga, está aquí, o toma tú tantos miles de euros para esto, o tal. Ojalá también te digo por una parte haber tenido esa ayuda, pero el hecho de haber llegado a 10 años de galería sin haber tenido nada de ayuda en ese aspecto, yo eso pienso que es muchísimo más de valorar que otras que a lo mejor han tenido muchas más facilidades y que no hace falta ni siquiera que estén abiertas al público, porque saben que luego van a tener esa ayuda económica sobre todo. O sea, que su fuente de negocio principal es chupar del bote, no dedicarse a lo que tendrían que dedicar, que es difundir el arte y fomentar el interés por el arte. Prácticamente así. A nivel nacional hay bastantes galerías que tristemente funcionan así. Entonces, a ver, que cada uno gestiona las cosas como le vienen, y mira, si tienes la suerte de tener amigos metidos en política y van a tener ese apoyo a nivel institucional, pues mira, genial por ellos. Pero para mí ha sido muchísimo más dificultoso porque, por ejemplo, cuando abrí la galería en el 2013, ese año fue uno de los años que más galerías cerraron. O sea, en el final del 2012 cerró la galería de Soledad Lorenzo. Para mí era un referente, yo ya era galerista por entonces, estaba dirigiendo la otra galería. Cerró la galería de Soledad Lorenzo, que es una de las más importantes del país, y pensé, madre mía, ¿no? Si cierra esta galería, tal. También es verdad que es una persona que lo tuvo mucho más fácil y al final decidió cerrar en ese momento, ¿no? Pero es verdad que era muy duro, ¿no? Esa época. Y en el 2013, que fue un año de crisis bestial, cerraron muchísimas, ¿no? Y me acuerdo que salió una noticia en una revista de arte en el que hablaban de todas las galerías que habían cerrado y luego decían, y ha abierto Murcia, tal, no sé qué, y me nombraban, ¿no? Como algo extraordinario de repente esta tía vaya a abrir unas galerías cuando están cerrando todas, ¿no? Y desde entonces es como que he ido siempre a contracorriente, ¿no? Y sin ese respaldo detrás. Y haber llegado ya a 10, y hace poquito, ahora ha cerrado también la galería de Juana de Izpuru, que también ha sido un referente, todo lo que ha conseguido esta mujer, el haber sido también la directora de Arco, pues dices, madre mía, es que se están yendo como las grandes, ¿no? Como que dices, si cierran estas galerías,
al final las que somos más pequeñas, ¿qué va a ser de nosotras, no? ¿Y Pero tú has implementado otro tipo de estrategias para mantenerte activa y seguir movilizando gente? Porque ujú. hacen más cosas además de, perdón, de exposiciones. Sí, al final, al tener todos los tipos de eventos que tengo, eso también ha movido muchísima más gente. O, por ejemplo, eh, tuve un ciclo durante muchísimo tiempo con los solistas del Ballet Nacional de España. Mm, Entonces, poder ver a los solistas aquí bailando a literalmente un paso de ti, cuando me acuerdo un fin de semana, venía, uno de los bailarines venía desde Sydney ese fin de semana, y la chica no me acuerdo ahora, pero venían cada uno de una parte del mundo, y digo, joder, es que vienen este fin de semana a Murcia expresamente para bailar aquí en la galería y luego se van, y me parecía un lujazo. Entonces, hubo una mujer, por ejemplo, que vino a ver a estos chicos y le gustó la posición que tenía en ese momento, que era una artista que era la primera vez que exponía en su vida, y le encantó, compró ahí obras, y desde entonces ha venido muchísimo a la galería, me ha ido comprando, cuando he estado en ferias ha ido a las ferias expresamente a verme. El hecho de crear esa sinergia con diferentes tipos de arte y llegar a un público mucho mayor hace que al final mm, la galería esté en continuo movimiento, tenga mm, mucho más público, llegue a más gente, y el concepto de galería cambia un montón. También es verdad que en 10 años mantenerte así muy complicado, porque hay posiciones que se venden, otras que no. claro. Eh, no es tan sencillo mantener un sitio Sí. así. Yo he tenido un par de épocas durante la galería, que la gente no lo sabe, lo cuento aquí en exclusiva, que yo he trabajado en otras cosas a la vez que no tienen nada que ver con el mundo del arte. Y he llegado a hacer trabajos que iba complementando para poder tener esa tranquilidad de ingresos con otro trabajo, para poder acompañarme en la galería. Por ejemplo, cuando llegó el COVID, fue una locura, no Claro. sabíamos qué iba a pasar, tuve que cerrar la galería. También es verdad que cerré en marzo, cuando nos dijeron, y yo volví a abrir en mayo, que era cuando ya se podía, era aquí el día 1 de la fase 1 en Murcia, yo abrí en mayo, y era la primera galería de España que abría. Estaban todas cerradas todavía, y la mayoría no abrieron hasta septiembre, octubre, porque no sabían lo que iba a pasar. Y yo abrí, y seguí aquí trabajando muchísimo, y también compaginé con otro trabajo mientras tanto, porque era como, no sé qué va a pasar, Claro. está la cosa así y tal, y al final es como, no pasa nada, si lo necesito ahora para momentos puntuales. Ya ha habido un par de épocas en estos 10 años que he dicho, va, necesito en este momento tener un poco más de ingresos, pues hago esto. Y es como, vale, pues no sé, no creo que sea como una forma de pensar que la galería no funciona o algo así, porque va por épocas al final. Es un Claro. mundo que mm, tiene muchísimos altibajos, y a lo mejor un artista que se hincha a vender justo una exposición no vende, o al revés. He tenido exposiciones, por ejemplo, de haber vendido, la exposición que más vendí fueron casi 30 obras de esa exposición. ¿Qué artista Y era? José Miguel Sánchez Nieto. Mm. Y Juan Miguel, perdón, Juan Miguel Sánchez Nieto. Y él, por ejemplo, Juanmi, es la primera vez que ponía en su vida. La primera vez que Madre mía, ponía, pues vaya triunfada. la primera vez que ponía fue en enero del 2020, que después de esa exposición fue cuando ya luego estaba empezando, ¿no?, Sí. el COVID a aparecer aquí. Y, y la verdad es que a la gente le encantó. Luego Sergio me lo llevé también participó también en una edición de Keyhole Mm. cuando lo hice en Málaga. Y luego también fue uno de los artistas que me llevé a la feria de Lisboa. Sí, Y él no lo vi había, en la feria y me mm, gustó mucho. y él no había expuesto antes nunca en su vida Fíjate. a nivel profesional. Había hecho alguna exposición, iba a clases de pintura, había hecho alguna cosita, tal, con compañeros de clase, pero él no tiene nada que ver, de hecho es médico, o sea, no se dedicaba a esto a nivel profesional. Y a mí me gustaba mucho, quise apostar por su obra y fue un éxito tremendo, a la gente le encantó, a mí la verdad es que me gustaba muchísimo. También es verdad que al ser la primera exposición, pues los precios también eran Mm, más cercanos a, mm. a cualquier persona. Y al final el éxito que tuvo fue bestial, y quise tenerlo, también lo seleccioné en la feria que hice en Málaga, y también fue uno de los artistas que propuse para la feria de Lisboa, y también me seleccionaron con ese Mm. artista, a pesar de no tener un currículum, como hablábamos antes, de tener un currículum bestial detrás como artista. Sí, sí, sí. Simplemente tenía esa exposición aquí
y la feria en Málaga. Y aún así, evidentemente, vieron también lo que yo vi, esa calidad, y también lo quisieron seleccionar el proyecto. Pues mira, eso es muy esperanzador para los artistas que te estén escuchando, porque es empezar con tan buen pie, la verdad es que, jolín. Sí, ha habido muchos Mola mucho. artistas, por ejemplo, Andrés Ferrer, que es un fotógrafo que tuve en la galería, que tenía él 67, 68 años cuando expuso aquí, no había expuesto nunca. Él trabajaba en Telefónica toda su vida, nunca había expuesto, de hecho casi nadie sabía que él Sí. hacía fotografía, y lo tuve aquí en la galería, a la gente le encantó, y luego me lo llevé a Madrid. Y Fíjate. presenté su obra en Madrid, y en Madrid fue una pasada porque incluso utilizaban sus obras como imagen de la feria de ese año. Claro, es que hay muchos artistas que tienen un arte de calidad, pero lo viven en privado y tienen su trabajo aparte y a lo mejor nunca se han planteado vivir ese tipo de experiencias que es una pasada, ¿no? Y nunca es tarde para hacerlo. Luego también es eso a nivel de edad, porque hay mucha gente que cuando piensan en artistas nuevos, piensan en artistas Claro. de edad menor, pero no tiene absolutamente nada que ver. O sea, un artista nuevo puede tener, como en este caso, cuando llevé a Andrés a Madrid, tenía 69 años. Fíjate. Y era la primera feria que iba en su vida y había participado en una individual que hice aquí en la galería el año anterior. Y era la primera vez que tenía ese contacto con el mundo del arte. Y de hecho, un programa en la 2 que también seleccionaron solamente 4 o 5 artistas de toda la feria, él fue uno de ellos, al final salió en todas partes. Y todos los años que he ido, la verdad que siempre que he ido a la feria he tenido muchísimo éxito en mi stand, ha sido como imagen también de ese año de la feria, una vez en el mundo, en el país, en todos sitios, y casi siempre elegían imágenes de mi stand o de los artistas que yo llevaba, y para mí eso era un lujazo, ¿no? Que el hecho de que personas que directamente pueden elegir entre un abanico tan grande, que decidan que esos artistas son los que quieren mostrar, para mí era un lujo y encima para ellos, que muchos de ellos empezaban, también le abría muchísimas puertas eso. Absolutamente. Y bueno, para ir ya un poco terminando, digamos que el mundo del arte evoluciona a la misma velocidad que la sociedad, es decir, rapidísimo. ¿Cómo ves tú el futuro de las galerías de arte? ¿Cómo crees que va a ser la evolución de este tipo de espacios? A ver, nunca se sabe. Claro. Al final, yo creo que acabo teniendo, mm, creo que en general el mundo del autónomo Sí. es un poco, cada mes de tu vida es como sorpresa, ¿no? A ver qué va a pasar, qué va a ser de mí este mes, ¿no? Sí. Pues al final yo creo que con esto igual, a nivel como de mayor escala, es un mundo que al final da tantas vueltas todo, que no sé qué va a pasar. Si echamos la vista atrás, a nivel, por ejemplo, museístico, dices, vale, los museos permanecen, la gente los sigue Sí. visitando, Sí. y quieres pensar que al final se va como a respetar también en ese sentido el mundo de la galería y que también va a seguir ahí. Claro, es diferente que un museo que tiene esa parte que al final es institución pública, tiene ese apoyo, tiene todo ese presupuesto con dinero público, que ese respaldo al final es súper importante. Y luego hay mucha gente que le llama la atención por qué en un museo se paga entrada, dinero público, y por qué una galería de arte es privada, ¿no? Al final una galería de arte también está dando un servicio a la comunidad, un servicio Claro. a esa ciudad en concreto y toda la gente que lo visita. Y la gente viene, ve la exposición, no está obligada a comprar, evidentemente, pero yo les trato exactamente igual que una persona van a comprar, les explico cosas, todo lo que me preguntan, tal, y también lo veo como una parte, con esa parte educativa, ¿no? Como también un sitio de formación en ese aspecto, pero ese trabajo tampoco se está valorando en ese sentido y yo creo que a nivel institucional cada comunidad debería valorar ese servicio a la comunidad que hacen algunos negocios en concreto y enfocarlo de otra manera, intentar apoyarlo, ya no digo económicamente, pero por ejemplo, darle más promoción, ¿Has sentido publicidad. algunas veces que falta de apoyo, bueno, a nivel económico ya no hemos contado, pero bueno, a nivel porque las galerías de arte atraen turismo y forman parte del ecosistema cultural de una ciudad? A veces has sentido que las instituciones no... Mm. Bueno, a veces las instituciones se quedan cortas en muchísimos aspectos de la vida social. Claro, mira, yo por ejemplo he tenido artistas consagradísimos que a lo mejor era su primera exposición individual aquí en Murcia,
bueno, es que he tenido una infinidad de artistas, ¿no? Durante estos 10 años. Pero el hecho de que haya venido gente de otras ciudades, incluso de otros países, a ver las exposiciones que tengo aquí, para mí es una pasada. Y luego me hace muchísima ilusión que luego ya visiten Murcia a raíz de eso y que me digan que han venido expresamente por ver la exposición a Murcia. Yo parece que me cuesta creerlo porque me parece una pasada. Y luego, a nivel, por ejemplo, de prensa, que bueno, también está ahí un poco manejado a veces también por parte institucional. A pesar de cada periódico ser una empresa privada, sí que tiene también esa parte que está como bajo las órdenes, ¿no? Sí. Y había un periodista, se llamaba Pedro Soler, que para mí era maravilloso porque además él siempre iba a ver las exposiciones, de verdad se formaba, hablaba con los artistas, los entrevistaba, investigaba muchísimo sobre ellos, les pedía catálogos, leía muchísimo sobre eso y al final se creaba esa crítica con una base detrás, ¿no? Y para mí era excepcional. Venía aquí muchísimo, me valoraba un montón y yo eso para mí era maravilloso que una persona que sabía tantísimo y que de verdad le importaba tanto la cultura me diera ese apoyo y saliera constantemente en prensa gracias a sus artículos. Él falleció y, y la verdad es que se notó muchísimo la diferencia a nivel de prensa desde que él murió, porque ya me hacían menos caso. Ya. O sea, entonces, claro, lo triste, ahora por ejemplo he cumplido 10 años, Sí. todavía no ha salido en prensa. Fíjate. Entonces, creo que es algo a destacar. El otro día le escribí al director de un periódico y le dije, nunca te he escrito, nunca te he pedido nada, pero creo que el haber hecho 10 años es algo importante y es algo reseñable para que aparezca. Entonces, el hecho de que ellos mismos, por un motivo u otro, no saquen ciertas cosas, Sí. al final es decisión de ellos, pero que venga gente y me diga, no me puedo creer con los artistas que tienen, o sea, tengo artistas brutales, por ejemplo, tenemos aquí detrás a Perla Fuerte y a Karen Mansilla. Karen Mansilla, desde el minuto cero, me ha apoyado un montón, ha estado exponiendo conmigo muchísimas veces, la tiene Porque también. es una exposición colectiva la que Es una colectiva de tienes 10 ahora. artistas nacionales e internacionales, todas mujeres. Ah. Es otra cosa que también doy muchísimo valor en la galería porque, bueno, voy enlazando, pero el mundo del arte, tristemente, no ha apoyado mucho a la mujer y en los museos es ridículo el porcentaje de artistas que se encuentran y en galerías también. Y mi galería sí que rompe también con eso. Sí. Y tengo muchísimas mujeres en la galería y como aniversario quería que todos fueran mujeres. No que fuera el Día de la Mujer, voy a hacer una exposición de mujeres, no, que al final es lo típico y lo único que se hace a veces en algunos sitios, ¿no? Y el resto del año es como que no se le da ese valor extra. Y yo quería reivindicar también esa parte de que la gente reconociera a la mujer como artista, incluso también a la mujer como galerista, porque a pesar de que las galeristas más importantes en España han sido mujeres, igualmente se sigue viendo absolutamente todos los trabajos como un mundo de hombres. Sí, sí, Y me ha sí, llegado a sí. pasar de llegar a alguien y preguntarme, ¿está tu jefe? Sí, Y fíjate. eso pasa, ¿no? Ese machismo que existe. Sí. Y entonces esa parte como mujer galerista y luego también como mujer que apoya a esas mujeres, que yo creo totalmente que la solidaridad es súper necesaria, la sororidad, perdón. Y entonces el hecho de tener esa sororidad en la galería y que tengan ese apoyo también por mi parte y que al final que la gente sepa que en la galería la mayoría es un 10%, como muchísimo, el que se tiene a estas mujeres. Y en museos es que como mucho un 5%. Entonces, claro, la tristeza de ver eso, que ocurre a lo largo de la historia, y bueno, y si echamos la vista atrás, incluso mujeres que han tenido Bueno, han que, estado totalmente silenciadas. claro, claro. Entonces, por eso también quería que para el aniversario reivindicar eso y que todos fueran mujeres. Y nombraba antes a Karen Mansilla por eso, porque es una que para mí es una artista de las mejores que tenemos en España y a nivel internacional. Ahora también está poniendo fuera de España. Bueno, Bueno, siempre las obras que vemos de fondo son una auténtica pasada, Sí, sí, sí. se nota la calidad. Claro. Y el hecho de que confíen también en mí por apostar por esta galería, querer exponer aquí lo que te comentaba, el hecho de que quieran formar parte de mi equipo, Sí, para mí eso es algo que me suma también muchísimo, ¿no? claro.
Y el hecho de que no se valore, por ejemplo, a nivel de prensa, muchas veces, que no salga, ¿no? En algunos periódicos, tanto como me gustaría, que sale. Evidentemente, la galería suelen ponerla en prensa, pero hay momentos que digo, no entiendo por qué esto no lo han sacado, ¿no? O, por ejemplo, exposiciones que mis principios están siempre por encima de todo y todo lo que defiendo. Hago, por ejemplo, exposiciones siempre en torno al Día del Orgullo LGTBIQ+, siempre hago una exposición en torno a ese día y las galerías no suelen hacer eso, porque no quieren implicarse a nivel más personal. El hecho, por ejemplo, de que yo haga exposiciones todos los años y que luego prácticamente no salgan en prensa y se silencien, porque claro, al final casi que se toma como un tema político, que Sí. no lo es, aunque por una parte sí que tiene sus connotaciones, No debería pero no serlo. debería serlo. Y el hecho de que no quieran mostrarlo, al final es como, vale, pues lo voy a seguir haciendo. De hecho, si no lo sacan, es que es señal de que necesito seguir Y haciendo. es la función del arte también, Claro. ¿no? Entonces yo pienso también en esa parte también incluso social. Por ejemplo, también he hecho muchas exposiciones que han sido directamente, las ventas se han donado. Y también he hecho muchos proyectos así que la galería tampoco se implica y es como, a ver, tienes tu espacio, tienes la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no lo haces? Yo entiendo que, vale, sí no vas a tener ganancias, pero si tienes la posibilidad de poder hacerlo, poder ayudar de alguna manera, ¿por qué no? Entonces son cosas que a mí no me entran en la cabeza. Quizás no todo el mundo piensa igual, o todo el mundo no piensa en el dinero como único, en fin. Para mí es duro, por ejemplo, tener muchos meses en los que me cuesta más, quizá también por causa, por ejemplo, por hacer una exposición benéfica, y yo sé que durante todo ese mes no voy a tener ningún beneficio. Claro. Y a ver cómo me las apaño, ¿no? Para Sí. pagar las cosas ese mes. Pero bueno, mi problema, lo he elegido hacerlo así porque creo que es también muy necesario que esa parte de nivel social se vea y que al final el arte creo que puede ser una ayuda también para eso, incluso para la gente que viene a la galería cuando tengo un evento, incluso a nivel ya de casi terapéutico. Hay mucha gente que viene a la galería, está disfrutando aquí o viene a ver un espectáculo y para ellos en ese momento es como su momento de paz, su momento de estar disfrutando y ya está, se le olvida lo que está pasando fuera. Y esa parte a mí me parece también maravillosa, que la gente también lo pueda ver así. Y el hecho, lo que decía antes, de las exposiciones que hago, por ejemplo, en torno al Día del Orgullo, el hecho de poder reivindicar una serie de cosas y que esté en mi mano poder hacerlo, yo lo voy a seguir haciendo. Claro. Igual que te comentaba que si hay actitudes de artistas con las que no estoy de acuerdo, ahorita no los voy a apoyar, porque para mí mis principios van por encima absolutamente de todo. Sí. O sea, si Picasso estuviera vivo, yo no les pondría, aunque quisieras poner aquí, por ponerte un ejemplo, por cómo era, por cómo trataba a las mujeres. Pues yo a Picasso nunca les pondría en mi galería. He tenido, por ejemplo, de Picasso una colección de carteles originales, de exposiciones que tuvo. También tuve un par de obras de un coleccionista, pero es una muestra de lo que hacía, que a veces hay que también saber separar de artista y obra, pero si lo hago es porque ya ha muerto y porque sé que nada de esos beneficios van para él. Si no, es que directamente no lo haría. Porque sí que por una parte digo, vale, voy a separar y a nivel artístico la gente pueda ver esto. Pero en mis principios no podría nunca exponerlo. Si estuviera vivo, nunca lo expondría. Nunca podría apoyar a ese artista, nunca podría defender su obra. O sea, una persona que es capaz de hacer una serie de cosas tan horribles, yo jamás voy a querer defender su trabajo. Entonces, para mí es un todo. Yo no puedo saber la vida personal de toda la gente que expone aquí. Es imposible. Pero al final, el trato que tengo con ellos, o el leer un poco, al final acabas conociendo un poco a la persona. Y quizá acabo exponiendo a alguien que, espero que no, pero que imagínate que mata a alguien, ¿no? Imagínate exponer a alguien que al final nada se puede controlar, pero si está en mi mano y yo sé que una persona ha hecho algo antes, a mí, esa persona tiene las puertas cerradas para mí. Claro. Y al final eso para mí está por encima del arte, está por encima de su propio trabajo. Se trata de tener una integridad personal y que
en nuestra vida personal y en nuestro trabajo, ser personas íntegras, en definitiva. Claro, sí, sí, sí. Bueno, Sofía, pues muchísimas gracias por acercarnos el mundo del arte de esta manera tan sincera y bueno, y abrirnos las puertas de tu espacio, al cual invitamos a la gente a venir a disfrutar de esta magnífica exposición. Ya para terminar, ¿dónde podríamos encontrarte en redes sociales? Pues directamente buscando Galería Leucade aparece. También aprovecho y comento que en la planta de arriba de la galería hay otra galería más, que es Galería El Punto Rojo. Todo tiene sus propias redes sociales, por un lado Galería Leucade, por otro lado Galería El Punto Rojo. Por otro lado también tiene sus redes sociales la feria, Gijón Art Fair. Y por otro lado también hay un espacio arriba en la galería que es como una pequeña sala que también se llega a utilizar como residencia de artistas. Han estado allí trabajando, han estado un restaurador que luego acabó en el Prado. Ahora hay también una exposición de Federica Poletti, que es una artista italiana que me parece bestial y para mí es un lujo tenerla. Y esa también tiene sus redes propias, que es The Elf Factory by Leucade, ¿vale? O sea, era un poco el guiño de muchas veces en prensa, una vez en Madrid, me llegaron a comparar con The Factory, que tenía, bueno, el espacio que tenía Warhol, Sí. por la forma de todo lo que pasaba en mi galería, todo el movimiento que había, y me encantó, la verdad. Y bueno, al final es igual The Factory, pero con la L, medio de Leucade, ¿no? Y también es otro espacio. Igual que ahora en el Punto Rojo también tengo ahora a Karen Papacek, que es una artista australiana que vive en Francia, que también creo que es necesario que la gente venga a descubrir esos artistas que de otra manera no podrían ver nunca en España. Y el hecho de tenerlo todo combinado en el mismo edificio hace que vayas a ver una exposición y acabes viendo tres en el mismo rato. Y también eso, de esa manera también se llega mucho más público, la gente puede ver más cosas de golpe y no tengo ese circuito, esa unión con otra galería, pero ya tengo yo mi propia galería, mi propio espacio para hacer yo aquí mi unión, que la gente pueda tener su propio circuito aquí dentro. Genial, Sofía, pues muchísimas gracias por esta charla, me ha resultado muy interesante y seguro que a todo el mundo del ecosistema del arte pues le va a encantar. Un placer. Genial, a ti de verdad, muchas gracias por haber pensado en mí.